Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas noches, y se le escucha. Se escucha bien todo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al Diplomado en Emergencias Médicas y Trauma con Manejo de Ecografía FATS. El curso de Patologías y Situaciones de Emergencias Médicas. El ponente a cargo del curso es la doctora Jenny García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi número en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya está, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Continuando
a estos cursos de lo que viene a ser este diplomado. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las patologías y algunas situaciones de emergencias médicas y cómo actuar, ¿no? Cómo hacer su abordaje a estas emergencias. Vamos a empezar hablando sobre cómo hacemos una evaluación inicial en un paciente en emergencias. Para ello vamos a hablar de lo que es el triaje en emergencias, que es lo primero que vamos a hacer. Para ello nosotros hacemos primero una evaluación rápida de lo que son las vías aéreas, vemos la ventilación y vemos circulación. Debemos recoger todos los datos personales, hereditarios, familiares y del entorno del enfermo, la persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos que hacer una buena anamnesis. Evaluar y registrar los signos vitales, clasificar al paciente de acuerdo a la prioridad con la que requiere atención y asignar un nivel y color. Entonces se asigna y se registra este paciente al área de tratamiento dentro de urgencias. Vayamos hablando cómo es que los vamos a clasificar. La clasificación de acuerdo a la gravedad del padecimiento, vamos a clasificarlo como vemos en esta imagen, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Rojo que nos va a indicar que es una emergencia. Dentro de estas vamos a incluir a todo aquel paciente que tuviera alguna condición médico-quirúrgica aguda, que esté poniendo en peligro la vida de nuestro paciente o un órgano o la función de algún órgano. Entonces, el tiempo de atención va a ser de 0 hasta 10 minutos, es decir, no debemos tardar mucho en atender a este paciente, esos pacientes son de alta prioridad. Luego tenemos el amarillo. El amarillo que habla de la urgencia calificada. Aquí vamos a tener pacientes con algún problema de salud, pero habitualmente de presentación súbita. Este tipo de pacientes van a tener un riesgo, o sea, se pone en riesgo la vida del paciente, órgano o tejido o función del paciente, pero este es de presentación súbita. Para esta tenemos un tiempo aproximado de espera de 30 a 60 minutos. Y por último tenemos al verde, donde vemos que es urgencia no calificada. Entonces, este paciente efectivamente tiene un problema de salud, pero no está poniendo en riesgo la vida o órgano, o la función de algún órgano del paciente. Entonces, no existe un tiempo límite de espera para su atención, ¿no? Obviamente vamos a prestarle atención, pero dependiendo a cuál sea el problema, ¿no? Algunos incluso podrían venir por consulta externa. Entonces, vamos a ver que en la clasificación roja, que es de emergencias, cómo es que el personal tiene que actuar, ¿no? Primero se activa la alerta roja y el paciente ingresa en forma directa a la sala de choque. Se avisa a todo el personal de atención y se inicia el procedimiento para el control de los valores, la ropa misma, ¿no? Informar al paciente, o bueno, en este caso, principalmente a sus familiares, ¿no? El tiempo probable de espera para su atención médica, enviar a la familia o acompañante a lo que es la ventanilla de atención de usuario para que haga el registro de datos del paciente, ¿no? Y le entreguen una tarjeta de clasificación. En la clasificación amarilla de urgencia calificada y de verde, que es la urgencia no clasificada, vamos a informar al paciente sobre el tiempo probable que va a tener que esperar para recibir atención médica. Se envía al familiar o acompañantes igual a ventanilla para que solicite la atención de usuario para el registro de sus datos. El registro de los pacientes, del personal de atención al usuario, ¿no? Va a solicitar todos los datos del personal, es póliza, afiliación, seguro, lo que corresponde de acuerdo a cada país, ¿no? Entonces se ingresa todos los datos del paciente al sistema y se envía acá, ¿no? Y por último se realiza el procedimiento administrativo de ingreso al paciente. Hablando de la atención médica por el personal médico, ¿qué es lo que hace el médico? Vamos a otorgar la atención dentro del término estimado según la clasificación de gravedad del padecimiento del paciente. Al paciente hospitalizado en urgencias se le otorga una atención médica y de considerar lo necesario se le realizan todos los tipos de estudios,
e interconsultas que sean necesarios. Recordemos que la atención en emergencias es estabilizar al paciente, pero también podemos solicitar interconsultas de otras especialidades, solicitar estudios imagenológicos, lo que se requiera en el momento. Se informa a los familiares con respecto al estado de salud del paciente en los diferentes horarios establecidos. Entonces, de acuerdo con la evolución del paciente y después de la evaluación del equipo multidisciplinario de especialistas, se decide qué tratamiento se va a seguir con el paciente, ya sea hospitalización del paciente a piso, tratamiento quirúrgico o egreso del paciente. Entonces, vayamos hablando sobre la evaluación inicial, ¿no? La que tiene que ver con la estabilización de nuestro paciente. Y aquí vamos hablando de ¿qué es una emergencia, no? Una emergencia es una situación de salud que presenta repentinamente y que requiere un tratamiento o atención médica de inmediato y podría poner en riesgo la vida de la persona. Generalmente suelen estar afectados los órganos diana, por ejemplo, corazón, cerebro, pulmón, y principalmente requiere una atención médica menos de una hora. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de este tipo de pacientes? La vida del paciente corre peligro, aparece de forma súbita, requiere hospitalización, precisa transporte hospitalizado, especializado, requiere personal especializado para su mismo transporte. Fíjense aquí en la imagen estamos viendo un paciente, ¿no? Que está siendo transportado. ¿Cuáles son los servicios de urgencia y emergencia? ¿Qué es lo que van a hacer estos, no? La principal función va a ser proporcionar una atención médica en todas las situaciones de emergencias. Esto incluye lo que son los desastres. Entonces, los servicios de emergencia deben asegurar en todo momento a toda la población que lo demanda sus servicios de respuesta apropiada, eficiente y de calidad. Esto con el objetivo de que podamos reducir la mortalidad y morbilidad de la persona que sufre alguna urgencia o emergencia. ¿Y qué será una urgencia? Una urgencia es una situación de salud que requiere atención inmediata, pero que no pone en riesgo la vida de las personas. Si no recibe tratamiento a tiempo, una urgencia puede resultar en un deterioro de la condición y podría convertirse en una emergencia. La atención médica debe ser menor a 2 horas. Bien, para hablar sobre cómo vamos a atender a este paciente, qué es lo que vamos a hacer, bueno, nos basamos, ¿no? En evaluar a nuestro paciente. Este debe ser para ver si responde a algún estímulo, cómo está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué orden vamos a atender al paciente? Antes utilizábamos, ¿no? El ABC. Ahora actualmente se usa el ACA de CAB. Entonces vamos viendo aquí, ¿no? Lo que vendría a ser la X que estoy poniendo aquí arriba, que vendría a ser control de hemorragias. Vamos con el A, controlar vía aérea, ¿no? B, que es la frecuencia respiratoria. C, que que ya está aquí arriba. Y la D, que viene a ser lo que viene a ser el sensorio, ¿no? Vamos a ver aquí la escala de Glasgow, la apertura ocular, ¿no? La exploración pupilar, neurológico. Y bueno, vamos a ver por último la E, que es la exposición de zonas afectadas y cubrir y prevenir alguna hipotermia. Ya lo vamos a seguir desarrollando cada uno de estos. Ya. Entonces vamos con X, que les había dicho que es el control de hemorragias. Hoy en día lo primero que tenemos que hacer cuando existe una situación de emergencias es controlar cualquier tipo de hemorragias que se tenga en el paciente. Entonces, por ejemplo, si fuera un paciente politraumatizado que ha venido con una herida expuesta, podemos uno aplicar presión con ambas manos, aplicar vendaje y presionar, o aplicar un torniquete, ¿no? En caso de que no se tuviera los equipos necesarios. Esto en el momento que ocurra el accidente, ¿no? Ya.
Respecto a las hemorragias, es importante reconocer, ¿no? ¿Qué tipo de hemorragia es? Si es una hemorragia arterial, si es una hemorragia venosa o si es una hemorragia capilar. El torniquete va a ser la primera elección en caso de que existiese amputación. Luego vámonos con la vía aérea. En la vía aérea vamos a ver la permeabilidad de las vías aéreas. Vamos a determinar si nuestro paciente primero habla o no. Entonces vamos a hablarle, vamos a decir, vamos a preguntarle algo, ¿no? Al paciente. ¿Estás bien? Le podemos preguntar, ¿no? Y si se debe aplicar en esta parte lo que es el protocolo MES o BES, que es mirar, escuchar y sentir. Y aquí tenemos, ¿no? El protocolo MES. Vamos a ver primero mirar, ¿no? Nos dice MES o BES también, que es ver igual. Vamos con mirar entonces. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Tenemos que ver los signos de agitación o deterioro del sensorio. Es decir, podemos encontrar signos de hipoxia, signos de cianosis, que esté utilizando los músculos accesorios, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Vamos a ver movimiento. Si la tráquea está en la línea media o estaría desviada, si existiese un cuerpo extraño en la cavidad y si estuviese algo, vamos a hacer la maniobra de gancho para ver si existe o no algún cuerpo extraño, o también conocida con la técnica de barrido, que lo hacemos con el dedo índice. Vamos a ver también cómo es que hace los movimientos del tórax, su expansión, ¿no? Cómo vemos si se contrae, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Tenemos que escuchar la presencia o no de estridor, ronquidos, sibilancias, disfonías o incluso si existiese una obstrucción parcial. ¿Y qué vamos a sentir? Los movimientos de aire a través de la vía aérea y el esfuerzo expiratorio que existiese a través de los músculos respiratorios. Luego vemos la permeabilización de la vía aérea. Para esto debemos elegir una maniobra que esté de acuerdo a si existe una lesión cervical o no. Entonces vamos viendo aquí diferentes maniobras, ¿no? Tenemos la triple maniobra modificada, la tracción mandibular. La triple maniobra es la maniobra frente-mentón que la tenemos acá. Se caracteriza por tener hiperextensión, ¿ya? Se hace hiperextensión. Y luego tenemos la triple maniobra. La triple maniobra modificada, vamos a ver que la posición, solo lo ponemos en posición neutra. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que existiese algún tipo de lesión a nivel cervical. Luego tenemos la tracción mandibular, donde con las dos manos vamos a producir una subluxación de la mandíbula. Vamos a hacer una tracción de la mandíbula. Hablando de la ventilación, se debe comenzar a ventilar en casos de cianosis, hipoxias, ¿no? O alteración del estado de conciencia. Recordemos que existe una diferencia entre oxigenación y ventilación, ¿no? Luego vamos a ver qué formas de ventilación tenemos. Tenemos desde ventilaciones invasivas y no invasivas. Dentro de los primeros auxilios, tomamos en cuenta las formas de ventilación no invasivas. Y aquí vamos viendo, ¿no? Una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Una ventilación mecánica no invasiva y, bueno, oxigenación, ¿no? Es diferente ventilación de oxígeno. Ahora, ¿cuándo sabemos si estamos ventilando de la forma adecuada? Se debe ver estos movimientos del tórax, ¿no? Para considerar si se está haciendo una buena ventilación. Ya hemos hablado de la circulación, ¿no? Para la circulación podemos utilizar el llenado capilar, donde vamos a valorar el sistema circulatorio. Vamos a ver cómo se rellena de sangre el sistema capilar. Esto nos refleja de una manera indirecta cómo está el estado de perfusión tisular. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica presión en el lecho unguial hasta que se vuelva blanco. La sangre debe regresar al tejido. Debemos hacer el control de pulsos, generalmente desde los pulsos periféricos, ¿no?
vamos a controlar la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia, la intensidad y el ritmo de los pulsos. Debemos presionar durante 10 segundos antes de determinar si existe o no ausencia de pulso. Y vámonos con déficit neurológico, ¿no? Donde vamos a hacer la escala de Glasgow y vamos a hacer los reflejos pupilares, ¿no? Es importante que nosotros hagamos el comprueba, observa, estimula y valora, ¿no? El comprueba nos dice factores que interfieran en la comunicación, ¿no? Puede ser que tenga alguna fractura a nivel de la boca, o tenga obstruida, ¿no? La cavidad oral. Tenemos que valorar la capacidad de respuesta y si existiese otro tipo de lesiones que estuvieran interfiriendo con lo que es el déficit en las respuestas, ¿no? Él observa la apertura de los ojos, tenemos que observar el contenido, ¿no? Del discurso y los movimientos del lado derecho, tanto del izquierdo. Que estimulamos la parte verbal y física. Verbal diciendo o gritando una orden y física presión en la punta del dedo, el trapecio o en el arco supraorbital. Es decir, vamos a hacer una presión física. ¿Y qué vamos a valorar? Vamos a asignar de acuerdo a la mejor respuesta observada. Esto según la escala de Glasgow. Recordemos que el Glasgow se evalúa como un mínimo de 3 puntos y un máximo de 15 puntos. También tenemos que hacer el reflejo pupilar. El reflejo pupilar nos puede ser de mucha ayuda porque recordemos que podemos ver, por ejemplo, isocoria, pupilas de igual tamaño, miosis, cuando es la contracción de la pupila, midriasis, que hay una dilatación de las pupilas, anisocoria, pupilas de tamaños desiguales. Entonces, podemos encontrar estos reflejos o estas alteraciones, una de las alteraciones de reflejo pupilar en caso de intoxicaciones, usos de droga, que exista alguna alteración del tercer par craneal, la atropina propiamente, deficiencia de oxígeno, el uso de psicotrópicos o la misma muerte, ¿no? También en caso de tumores, TEC, un accidente vasculocerebral, aneurismas, meninges y encefalitis. Y aquí tenemos, ¿no? La escala de Glasgow que les había mencionado, que sí o sí lo tenemos que valorar cuando estemos ahí con el paciente en emergencia. Y la E, que viene a ser E, exposición. Se debe tomar en cuenta el medio ambiente y la exposición a la temperatura. Entonces, cuando se finaliza la evaluación primaria, se debe valorar si se hará valoración secundaria o el paciente debe estar trasladado al hospital. Hayamos hablado de cómo hacemos la valoración secundaria. En la valoración secundaria, bueno, vamos a hacer la revisión secundaria en una evaluación, pero más detallada. Es decir, vamos a hacer una evaluación de cabeza a los pies. Se realiza solo después de completar una revisión primaria y haber tratado todas las lesiones identificadas que podrían haber resultado en una amenaza de vida e iniciar reanimación con el paciente. Entonces vamos a revisar cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores, extremidades inferiores y pelvis. Aquí también es importante recordar el VES o MES, ver, escuchar y sentir. Y bueno, vamos a empezar con la evaluación secundaria, primero haciendo los signos vitales, ¿no? Evaluando los signos vitales de nuestro paciente. Para ello, recordemos que los signos vitales son indicadores que nos van a reflejar el estado fisiológico de los órganos fundamentales, ¿no? Que vendrían a ser cerebro, corazón y pulmones. Entonces nos van a expresar de manera inmediata los cambios funcionales que están sucediendo en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser cualificados, ¿no? Ni cuantificados. Entonces, ¿cuáles son los signos vitales? Recordando, ¿no? La frecuencia cardíaca o pulso, que es de 60 a 100 latidos por minuto, ritmo cardíaco y fuerza. Tenemos que ver si existe taquicardia o taquipnia. Y esto puede variar o aumentar con el ejercicio, una enfermedad, una lesión y las emociones. ¿Cómo se toma el pulso? Se siente en las arterias con el dedo índice y mayor con firmeza. Esto es durante 60, 30 o 15 segundos. Hablando de la frecuencia respiratoria, esta es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto y esto se mide al estar en reposo principalmente, ¿no?
Esto va a implicar contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se va elevando. Estos pueden alterarse en ejercicio, si tiene fiebre, enfermedad u otras afecciones médicas. Siempre es importante controlar si existe alguna dificultad respiratoria. Hablando de la presión arterial, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales, mientras que el corazón se contrae y se relaja. Entonces, cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias y esta presión arterial se produce cuando el corazón se contrae. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye. Entonces vamos viendo, ¿no? Aquí algunos valores para que vayan recordando. Y lo de la presión arterial óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2. Y bueno, tenemos que realizar un historial. Para ello utilizamos el memotecnio Sample. Entonces, en la S vamos a ver que vamos a evaluar signos y síntomas. Tenemos que hacer un cuadro clínico extra, ¿no? Y vamos a ver qué signos y síntomas tiene nuestro paciente. Tenemos que poner los antecedentes de importancia, si es que el paciente tuvo cirugías, algunas creencias, algunas alergias que tenga. La M de los medicamentos, consumo previo de medicamentos, si consumió algo o toma algún medicamento. Patologías, como ser enfermedades crónico-degenerativas. Lunch, la última comida que comió, ¿no? Lo último que comió. Eventos previos, ¿qué pasó antes del accidente? Vamos a hacer la valoración por regiones: cabeza, cuello, tórax, abdomen. Primeramente, en la cabeza, que vamos a ver, tenemos que ver si existen lesiones, asimetrías, defectos óseos para la parte visual, boca, mandíbula. Tenemos que buscar detrás del cabello, ¿no? También tenemos que ver tamaño pupilar, hacer palpación. En cuello vamos a ver heridas, hematomas, presencia de enfisema laríngeo, crepitación. Si existe ronquera, enfisema subcutáneo, fractura laríngea. En tórax vamos a ver la capacidad de absorber los impactos, lesiones externales, costales. En abdomen podemos ver el signo de cinturón de seguridad, palpación abdominal. En pelvis debemos hacer la palpación de la pelvis. Extremidades, bueno, vamos a comenzar por las clavículas y por la pelvis en los miembros inferiores. Tenemos que ver lesiones, sensibilidad, la motilidad de las extremidades y, si fuera necesario, hacer inmovilización o vendaje. Hablando propiamente de emergencias médicas, recordemos que hacer una visión general de las condiciones mórbidas que podrían culminar en una emergencia. Puntos de importancia que tenemos que ver al hacer el abordaje inicial: debemos hacer la aplicación y racionalización de los recursos que tengamos en el momento, ¿no? Ya sea que estemos en un centro de salud de primer nivel o en emergencias, lo primero que tenemos que ver es eso, ¿no? Ver qué recursos tenemos disponibles para la atención de nuestro paciente. Tenemos que canalizar el referimiento de la especialidad adecuada, es decir, si vamos a requerir una especialidad, ¿no? Y de este modo vamos a reducir la morbimortalidad y vamos a tener un mejor pronóstico. ¿M? Entonces tenemos algunas emergencias que pueden ser controlables y algunas que comprometen la vida. Dentro de las controlables tenemos aquellas que no comprometen la vida inmediatamente, no pueden ser tardío, por ejemplo, tétanos, ¿no? El paciente se hizo una herida, por ejemplo, ¿no? Entonces, con un objeto contaminado que podría producirle tétanos a la larga, ¿no? Entonces, es algo que nosotros podemos controlar. Aquellos que comprometen la vida de nuestro paciente, estos dejan secuelas, ¿no? Entonces, estos que podrían terminar en una cirugía, ¿no? Si bien nosotros lo hemos atendido, pero estos requieren de la cirugía para solucionarse. De ahí que hablamos de las emergencias quirúrgicas. Dentro de estas tenemos los traumas y algunos que son abdominales. Los traumas que vendrían sea a nivel de cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, ¿no? Y abdominales que podemos ver a nivel digestivo, ginecológico, urológico o vascular. Dentro de los traumas también podemos encontrar un trauma craneocerebral, trauma de cuello, tórax, abdomen, las extremidades, pueden ser combinados en un politraumatizado o en caso también quemaduras.
¿Cuáles son los manejos generales que vamos a realizar? Tenemos que hacer el manejo de las vías aéreas y el control cervical, hacer la ventilación, oxigenación, percirculación, control de focos hemorrágicos e inmovilización, ver el estado neurológico, hacer la exposición completa, el control de la hipotermia y la medicación, ¿no? Que podríamos dar la analgesia o antibióticos. Vamos viendo las contusiones, ¿no? Porque los pacientes, si existe un accidente o algo, va a tener contusiones, ¿no? Dentro de esto tenemos en 3 grados. El primer grado, donde el paciente siente dolor y hay ligera inflamación en la zona. El grado 2, la lesión de vasos mayores, puede producir un hematoma e incluso puede tener relieve. Grado 3, hay un dolor intenso, inflamación y endurecimiento de la extremidad. Incluso hay impotencia funcional manifiesta. ¿Y cómo tratamos estas contusiones? Podemos hacer la aplicación de frío local, elevar en caso de extremidades, por ejemplo, hacer la inmovilización, sobre todo de las que son de tercer grado, sin poner frío local en este caso, hacer el traslado principalmente a un centro sanitario en el momento necesario, ¿no? Si fuera necesario. Esa es una atención primaria, ¿no? Recordemos. En el caso de quemaduras, el objetivo va a ser disminuir el tiempo de contacto entre lo que es el paciente y el agente causal. Entonces, cualquier método de enfriamiento de la zona quemada puede ser muy útil. En general, lo que se hace es con un chorro de agua, es muy eficaz. También puede producirse por muchos agentes, ¿no? Una quemadura puede ser llamas, aceite, agua hirviendo, pero el manejo inicial es muy similar. Dentro de la clasificación de quemaduras tenemos la de primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado, donde vamos a ver eritema, dolor, inflamación. Segundo grado, vamos a ver estas ampollas, ¿no? Y mucho dolor. El tercer grado, hay destrucción de tejido y ya no hay dolor, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo es que se debe actuar en primera instancia con las quemaduras, ¿no? Se debe acercar con cuidado, apagar o cortar el agente causal, ¿no? Y siempre debemos tener autoprotección. A ver, apagar las llamas, ya puede ser esto por sofocación, mantas, etcétera, ¿no? Siempre puede existir personas que van a ayudar en este momento. Nosotros debemos hacer la valoración del estado general, asegurar el mantenimiento de los constantes vitales, no hacer el ABC o CAB, ¿no? Enfriar la quemadura con un chorro débil de agua fría durante 15 a 20 minutos. Siempre es importante retirar la ropa, anillos, pulseras que podrían molestar. No se debe quitar la ropa adherida a la piel salvo que esté impregnada de cáusticos o líquidos hirviendo. Se debe cubrir la zona con compresas húmedas. No se debe pinchar las ampollas y se debe envolver al herido con alguna manta y posteriormente hacemos la valoración secundaria. Para el caso de quemaduras leves se aplican las normas básicas de tratamiento general. Se enfría la zona sin presionar ni friccionar, evitar pomadas, a no ser que obviamente en el equipo nosotros lo tengamos, ¿no? Con personal médico, entonces podemos aplicar, pero preferiblemente no hasta llegar, ¿no? Al servicio de emergencia. En las quemaduras de primer grado por exposición al sol se debe hidratar, bueno, eso ya serían quemaduras leves, ¿no? No romper las ampollas y si se han reventado hay que tratar como si fuera una herida. Y si fuera una quemadura grave, lo primero se aplica lo descrito en el tratamiento general de quemaduras, se enfría la zona con agua abundante. En las que afecten los dedos de manos y pies se debe colocar gasas húmedas entre los dedos y mantener las manos o pies levantados. Y obviamente llamar al servicio de emergencias para que lleguen estos en el momento. Si la quemadura es extensa, se debe tapar con mantas para evitar una hipotermia en el paciente. En el caso de una herida, bueno, la herida es una pérdida de la integridad de la piel o de las mucosas secundarias a un traumatismo.
Esto puede producir una interrupción de lo que es la estructura del tejido y una de la comunicación entre lo que es el interior de la herida. Es decir, estaba estéril hasta ese momento, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una herida? Puede haber riesgo de infección, hemorragias y lesiones de tejidos u órganos adyacentes, sin mencionar el dolor que siente el paciente. Aquí estamos viendo, ¿no?, los tipos de heridas que tenemos. Puede haber una herida incisa, una herida contusa. Podemos ver en colgajo, fíjense cómo se ve en colgajo, eh, punzante, por desgarro, por pérdida de sustancia. Bueno, ¿cómo vamos a actuar, no? Primero se hace la evaluación inicial del paciente, las funciones vitales, el CAB. Se hace la valoración de la herida y a ver si es una herida simple, superficial o es una herida grave o profunda. Se hace el cuidado de las heridas punzantes. Las heridas punzantes pueden parecer más leves de lo que son, ¿ya? Eso es muy importante. Tener mucho cuidado. Entonces, en heridas leves debemos mantener la asepsia. Siempre es importante el lavado de manos, ¿no?, con agua y jabón, guantes y material estéril. Limpiar la herida con agua a chorro primero, limpiar de adentro hacia afuera, eliminar todo, digamos, si hubiera tierra, si hubiera algo. Entonces, siempre es importante limpiar todo lo molesto con gasas estériles, no algodón. Se debe utilizar un antiséptico incoloro, puede ser povidona iodada o clorexidina. No alcohol sobre las heridas, eso es muy importante. El peróxido nos va a servir para lavar, no desinfectar. Se debe tapar con un apósito estéril y sujetarlo con un esparadrapo. Esto se debe cambiar una vez al día y obviamente ya cuando ya estemos en curaciones ya vamos a ir viendo dependiendo a cómo va evolucionando la herida y también el tipo de herida nuestro paciente. Se debe hacer limpieza diaria, prevención antitetánica si fuera necesario y hay que tener mucho cuidado con una herida punzante, ¿no? Ante la duda y este puede volverse grave, ¿no? Si son heridas graves, ante la duda se debe considerar una herida grave, ¿no? Si es que no sabemos si es una herida superficial o no, entonces lo consideramos como herida grave. Entonces se realiza la evaluación primaria. Tenemos que siempre, lo primero, cohibir la hemorragia, taponar la herida para evitar el sangrado. No debemos extraer cuerpos extraños si están clavados, ni explorar dentro de la herida. Debemos ocluir con apósito estéril una gasa y fijarlo con vendas. Y ahí podemos hacer la activación, ¿no?, del socorro, como dicen, ¿no? Para llamar al servicio de emergencias y poder llevarlo porque puede ser una herida incluso con fractura expuesta, entonces sí o sí requiere de cirugía, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que llevarlo a emergencias para que lo trate el cirujano. No se debe retirar el vendaje salvo que exista algún hormigueo o insensibilidad de la zona. En caso de pacientes con amputaciones, igual que en una herida grave, hacemos evaluación inicial, control de la hemorragia, cuidado de la parte amputada. Es muy importante, ¿no?, este cuidado de la parte que se ha amputado porque se puede hacer la reimplantación si se tiene conservado el tejido. Se debe hacer limpieza con suero fisiológico, cubrir con un apósito estéril e introducir en una bolsa plástico antes de meterlo en hielo, lo que vendría a ser la pieza amputada. Hablando de las hemorragias, ¿no? Las hemorragias son la salida de sangre de los vasos sanguíneos, ya sea por rotura espontánea o provocada y de forma más o menos extensa, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad de la hemorragia, vamos a ver la rapidez con la que va a perder sangre, el volumen sanguíneo perdido y el estado físico e incluso la edad de la persona. Entonces, dentro de estos tenemos según el tipo de vaso, como les mencionaba anteriormente, venosa, arterial o capilar, y según el lugar pueden ser internas que no son visibles, externas las visibles, y hemorragias exteriorizadas que podrían salir por orificios naturales. Y bueno, vamos viendo hemorragias externas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos un paciente con hemorragias externas? Localizamos el origen de la hemorragia, se aplica presión directa sobre la herida. Esto es muy importante, ¿no?
usar guantes, colocar un apósito estéril o lo más limpio posible sobre el punto sangrante, no retirar el primer apósito si está empapado de sangre, ponemos otro sobre él, aplicamos un vendaje compresivo. Y aquí vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Se ha detenido la hemorragia? ¿Sí o no? Si no se ha detenido la hemorragia a pesar de haber hecho este vendaje compresivo, aplicamos presión directa sobre la herida y llamamos al servicio de emergencias para que podamos ir lo antes posible, ¿no? Si en caso se detiene, entonces solo vamos a prevenir la aparición de shock y cuidamos la herida. Respecto a la presión sobre la herida, se debe efectuar una presión sobre el punto sangrante utilizando un apósito lo más limpio posible, es decir, gasas estériles durante al menos 10 minutos. Se debe tumbar al paciente para evitar lesiones por desvanecimiento. Si es preciso, debemos colocar otro apósito sobre el primero sin quitar este. Pasados los 10 minutos, debemos aliviar la presión, pero nunca quitar el primer apósito. Si con la presión directa sobre la herida, esta sigue sangrando, seguir haciendo presión local y colocar un vendaje compresivo. Y en el caso de hemorragias internas, bueno, son aquellas hemorragias que se van a producir en el interior del organismo, ¿no? Puede ser un trauma abdominal cerrado, entonces no se vierte la sangre al exterior, por lo que no los vemos. Entonces, esto puede ser producido principalmente por traumatismos o golpes violentos, heridas causadas por proyectiles de armas de fuego o armas blancas, hemorragias espontáneas, una por deterioro o dilatación de los vasos sanguíneos y fracturas. En el tratamiento de las hemorragias internas, lo primero, ¿no? Tranquilizar al paciente, tratar las lesiones si fuera posible, aflojar todo aquello que le comprima, ¿no? Su ropa, principalmente el sector donde se encuentra la posible hemorragia, y bueno, taparlo. No darle de comer ni beber, eso es importante, ¿no? Se le pone en posición anti-shock, si las lesiones lo permiten, puede estar incluso tumbado, ¿no? Control de los signos vitales periódicamente y bueno, como siempre, activar la cadena de socorro en lo que viene el auto de emergencias, ¿no? Y lo podamos trasladar. En caso de hemorragias exteriorizadas, en caso de otorragia, salida de sangre por el oído, si, si es leve, lo podemos limpiar. Si es grave, no se debe taponar, se debe tumbar del lado del oído sangrante y llamar al servicio de emergencias para que lo podamos trasladar. Epistaxis, bueno, es la salida de sangre por la nariz. Aquí vemos viendo, ¿no? ¿Qué hacemos en una epistaxis? Primero, localizamos el origen de la hemorragia. Siente a la víctima ligeramente, lo tenemos que sentar al paciente ligeramente inclinado hacia adelante para que la sangre no le penetre hacia la garganta. Se aprieta con los dedos de las ventanas nasales durante 5 minutos. Luego de esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿La hemorragia se ha detenido, sí o no? Si fue así, entonces ahí termina la actuación. Si no se ha detenido, entonces apretamos de nuevo las ventanas nasales durante otros 5 minutos. La hemorragia se ha detenido, si en caso que fuera así, fin de la actuación. Si no, realizamos un taponamiento anterior. Si la hemorragia se ha detenido, entonces fin de la actuación, pero si no, entonces acudimos a lo que viene a ser el servicio de emergencias, lo llevamos al hospital, ¿no? En caso de fracturas, vamos a ver los tipos cerradas versus las abiertas, ¿no? El tratamiento, no tocar, nos dicen no movilizar, no mover ni dejar que se mueva el paciente. Si la hemorragia es abundante, es de prioridad cohibir la hemorragia, ¿no? En lo que viene el auto de emergencias, el servicio de emergencias, lo que podemos hacer, si fuera, dependiendo de dónde fuera la zona, entonces podemos incluso eh, lo primero que vamos a hacer es tratar al paciente. Entonces, el paciente lo que tenemos que hacer es tranquilizarlo
Y si fuera una hemorragia, podemos hacer un torniquete o tratar de evitar que sangre, ¿no? Como les había dicho, el control de hemorragias, ¿cómo hacemos? Y vayamos hablando del ataque al corazón, ¿no? Bueno, así más conocido, ¿no? Entonces, esto es normalmente lo que conocemos nosotros como angina de pecho o infarto de miocardio. Esto es la obstrucción de alguna de las arterias coronarias, limitando el riesgo sanguíneo al corazón. Por tanto, habrá una obstrucción parcial, donde le vamos a decir angina de pecho, ¿no? Que remite. Obstrucción total, ahí hablamos de infarto de miocardio, que va a producir una lesión irreversible en el corazón. Entonces, muchos pacientes que han sufrido algún tipo de evento cardíaco tienen medicación de rescate para tomar si sufren otro evento cardíaco. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar en estos pacientes? El principal va a ser el dolor precordial, que se irradia principalmente hacia el cuello, hacia los hombros, brazos, espalda y maxilar. Existe dificultad respiratoria, sensación de ahogo, puede existir piel fría, pálida, sudorosa. Algunos pacientes llegan a tener cianosis, que es la coloración azulada de la piel y las mucosas, irregularidades en el pulso, puede haber inconsciencia, parada cardiorrespiratoria. Entonces es importante el manejo en el momento, ¿no? Normalmente los pacientes nos llaman en el momento de que el paciente ya se ha desmayado, ¿no? Entonces ese momento nos llaman. ¿Cuál es el manejo? Primero se debe parar la actividad física del paciente y que permanezca en reposo, no intentar calmarlo. Mantenerlo en posición de semi sentado, ya que así favorece a la respiración, aflojar cualquier prenda que oprima el cuello, abdomen, y se debe ayudar al paciente a tomar sus medicamentos si es que está prescrito algún tipo de medicamento y se debe activar el sistema de emergencia ante cualquier inicio de algún problema cardíaco, ¿no? Si ha empezado con alguno de los síntomas, ya podría, y nos han llamado, nosotros lo que vamos a hacer es eso, y esperar, ¿no? Ya, con esto ya podemos llevarlo al servicio de emergencias, si fuera el caso. Siempre hay que hacer la vigilización constante. Actitud ante un dolor torácico. Entonces, el dolor en el pecho va a durar 2 minutos. Reconocemos signos y síntomas del ataque cardíaco. Entonces, lo que vamos a hacer es que la víctima está inactivada, sentada o acostada. Vamos a preguntarle, ¿no? ¿Conoce si padece del corazón o si toma medicaciones? Vamos a preguntarle si tuviese algún problema en el corazón ya diagnosticado y si toma o no algún tipo de medicación. Si no, buscamos cuidado, ¿no? Vamos a llamar al servicio de emergencia y lo vamos a llevar. Si toma, entonces buscamos la medicación y esperamos cómo va reaccionando el paciente. Un ictus, ¿m? Un accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es la obstrucción de una arteria del cerebro por un trombo o émbolo. Es la falta de flujo sanguíneo a una zona del cerebro. Si no se restablece el flujo precozmente, pueden quedar secuelas permanentes. ¿Qué signos o síntomas se pueden observar? Bueno, vamos a ver asimetría de la cara, media cara está flácida o incluso hay babeo, como una parálisis facial, ¿no? Hay debilidad de una extremidad, no puede levantar un brazo, tropieza al andar, puede existir pérdida de la fuerza de manos o dedos, puede existir alteración de la sensibilidad, es decir, medio cuerpo como que lo siente dormido o incluso siente hormigueos. Hay alteraciones del lenguaje, puede existir afasia, disartria. ¿Qué es la afasia? El habla incoherente o no puede hablar. Disartria, la dificultad de pronunciar palabras. Puede existir pérdida o parte global de la visión. Puede existir vértigo, inestabilidad, movimientos descoordinados, dolor de cabeza brusco intenso y alteraciones de la conciencia.
Para hacer el diagnóstico de una ACV, bueno, como les decía, pues la simetría facial podemos ver, ¿no? Vamos a decirle al paciente que sonría o muestre los dientes de esta manera, o pueden decirle que haga algún tipo de gesto y nos podemos dar cuenta si existe evidentemente una afectación a nivel de lo que es la simetría facial. Normal, si fuera normal, ambos lados de la cara se mueven de la misma forma. Si fuera normal, un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro. Luego hablamos del descenso del brazo. Hacemos que el paciente cierre los ojos y mantenga ambos brazos extendidos hacia adelante durante 10 segundos. Lo normal, ambos brazos se mueven igual o no se mueven en absoluto, y lo normal sería que un brazo no se mueva o cae respecto al otro. Y en el caso del lenguaje, el paciente utiliza palabras correctas sin fallar. Y en lo normal sería un paciente que está tartamudeando, utiliza palabras incorrectas o no puede hablar. ¿No? Esto es importante también, preguntarle al paciente, al familiar, ¿no? Si es normal. Tal vez sea un paciente que tiene ese tipo de dificultades. Entonces es importante preguntarle también al familiar. De esta manera no hacer un diagnóstico erróneo. Si no es, si uno es anormal, estamos hablando de un ictus. Y bueno, si existiese cualquier tipo de este tipo, después de hacer la valoración de la conciencia, lo llevamos de forma inmediata al hospital. Convulsiones. Las convulsiones van a ser contracciones enérgicas o involuntarias de los músculos esqueléticos. Esto son secundarias a descargas cerebrales originadas por una irritación de los centros nerviosos. Entonces, una convulsión no es una enfermedad, es una manifestación de otro proceso. ¿Qué podemos encontrar? Fiebre elevada, puede ser por fiebre elevada, por intoxicaciones, infecciones del sistema nervioso central, puede tener meningitis, tétanos, puede ser por un síndrome de abstinencia, ¿no? Por consumo de alcohol o tranquilizantes, en caso de pacientes con epilepsia. Entonces suele haber una frase poscrita con disminución del nivel de la conciencia, ¿no? Aquí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Siempre, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer ahí, podemos activar el sistema de emergencia. No se debe sujetar a la víctima, no meterle cosas en la boca, dejar a la víctima tendida en el suelo, proteger para que no se lesione por sí misma, y colocamos un objeto blando bajo la cabeza. Retirar los objetos que le puedan lesionar o aflojarle la ropa incluso. En el periodo postconvulsivo se debe colocar a la víctima en posición PLS, ¿ya? En posición de seguridad. Debemos permanecer alerta ante la posibilidad de que exista vómito que le pueda impedir respirar. Debemos explorar si existen lesiones debidas a la caída y hacemos una revisión médica completa y sistematizada. Un ataque de asma, bueno, ¿qué síntomas vamos a tener? Principalmente la tos y la expectoración blanquecina con flemas, ¿no? Secreción nasal acuosa o moquillo también, ¿no? O rinorrea. Disnea, ahogo, fatiga, falta de aire, ansiedad y dificultad de hablar, sibilancias, taquipnia y taquicardia o excesiva sudoración. ¿Cómo hacemos la actuación? Primero, tranquilizar al paciente, sentarlo y acomodarlo. Hacemos la buena ventilación y le damos la medicación, ¿no? Solo si usa, ¿no? Nunca debemos utilizar otra medicación que no haya sido ya prescrita. Hablando del síncope, el síncope es el desvanecimiento o desmayo, ¿no? Este consiste en la pérdida del conocimiento de forma breve, superficial y transitoria. Entonces se debe a una disminución más o menos brusca del flujo sanguíneo que llega al cerebro y se acompaña de manifestaciones como pérdida del conocimiento, ¿no? Y puede tener sensación de mareo, flojedad en las piernas, sensación de notar pitidos a nivel del oído, de nublarle la vista, desvanecimiento. Ya después, piel de la cara es pálida, fría y sudorosa. Puede presentar lesiones sobreañadidas en consecuencia de la caída, ¿no? Puede producirse heridas.
Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Colocamos a la víctima tumbada en el suelo y, a ser posible, en un lugar con ambiente fresco o aireado boca arriba. Aflojamos la ropa que oprime el cuello a la cintura y evitar las aglomeraciones que existan alrededor. Levantarle las piernas en posición anti-shock para esperar a que recupere, ¿no? Bueno, hablando sobre la infraestructura disponible, vamos a hablar que no es necesaria o determinante una infraestructura con tecnología, ¿no? Si bien estamos en un centro de primer nivel, que tal vez no tengamos todos los equipos para hacer cirugía o, por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, sí podemos tratar a nuestro paciente de la manera apropiada, ¿no? Entonces, más del 60% de los traumas que se producen los podemos resolver en un centro de primer nivel. Recordemos que toda emergencia tiene condiciones de manejo generales y algunas particulares. Entonces, cuando referimos a un paciente a un nivel superior de manejo, vamos a ver la particularidad que determina este referimiento, ¿no? Por ejemplo, si es un problema cráneo-cerebral, tenemos que ver el estado de conciencia, exposición ósea, ¿no? Fractura de tabla externa, por ejemplo. eh, el cuello, si existiese alguna perforación del platisma del cuello, algún hematoma, lo inmovilizamos, inmovilización de la columna cervical y lo podemos mandar, ¿no? A nivel del tórax puede existir una pleura parietal lesionada, es decir, estos son casos que tal vez como médicos en el servicio de primer nivel no los podamos resolver debido a que no contamos con la infraestructura adecuada para poder tratarlos. Entonces, por lo mismo puede ser una pleura parietal lesionada, fractura costal, ya sea en niños o en ancianos, heridas abiertas, ¿no? Un traumatopnia. Se debe cubrir la herida por riesgo de neumotórax de tensión, evitar vendajes, analgesia, bloqueo costal. Y recordemos, ¿no? Que este tipo de evaluación que vayamos a hacer va a requerir también del manejo de un especialista. Si bien podemos hacer los cuidados primarios, hacer la atención primaria, pero posteriormente nosotros tenemos que mandarlo a un servicio de segundo nivel. También puede existir a nivel del abdomen, ¿no? Un peritoneo parietal perforado. Eso no lo podemos tratar. Eso sí o sí tenemos que llevarlo a un servicio de segundo nivel. Exposición de asas o pulpón, masas o hematomas de la pared, fracturas de los arcos costales inferiores. Entonces son condiciones sí o sí para referir al especialista. En caso de que exista a nivel de las extremidades fracturas, lesiones vasculares, que pueden ser común, ¿no? Un síndrome de compartimiento, va a ser básico la posición del miembro afectado elevado. Obviamente nosotros hacemos los primeros auxilios, pero posterior a ello tenemos que referirlo. Caso de quemaduras de segundo o tercer nivel, 20% siempre en niños, ancianos, cara, cuello, articulaciones perine, y caso de que sean eléctricas, sí o sí tenemos que referirlos. Criterios generales son básicos, ¿no? Las primeras 2 horas del trauma es importante. Ya, lo que se hace es llamar primera y segundas horas de oro, ¿no? Lo que lo vamos a tratar. Entonces, si nosotros sabemos que es una emergencia que no podemos tratar en el centro debido a que no tenemos la equipación, inmediatamente tenemos que llevarlo al servicio de emergencias de un hospital de segundo o tercer nivel. Debemos nosotros, obviamente, como médicos, vamos a hacer la estabilización. Si en caso requiriese reanimación, también podemos hacer la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Aún sin saber la causa precisa del cuadro, anticipando posibles cuadros que podrían complicar la vida del paciente. Respecto a la asistencia, bueno, tenemos que hacer el control de las vías aéreas, la columna cervical, si acaso una cricotiroidectomía, ¿no? Una traqueostomía, si requiere, lo tenemos que realizar, ¿no? Intubación, oro o nasotraqueal, también nos podemos poner, ¿no? Una vía y de esta manera nosotros ya llevarlo a un servicio de segundo nivel. Hacer la ventilación, oxigenación, podemos el control de la hemorragia, por ejemplo, como les decía, podemos ponerle catéter, sondas, también podemos ayudar a recuperar lo neurológico
Y si tenemos equipos en este nivel, podemos hacer estudios de gabinete, ¿no? Estudio de imágenes, podemos pedir laboratorios, rayos X, ¿no? E incluso un segundo examen. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Recuerden que estamos hablando de qué manejo médico vamos a hacer en primer nivel principalmente, ¿no? La actuación en emergencias en ese momento y ya posteriormente ya en un servicio de segundo nivel o tercer nivel ya se van a encargar las especialidades propias de hacer ya lo que viene a ser el tratamiento quirúrgico si es que requiriera el paciente, ¿no? O incluso en algunas unidades de cuidados intensivos. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelos conocer por el chat. Bueno, veo que no hay preguntas. Espero se haya comprendido. De todos modos, recuerden que pueden solicitar las diapositivas, material extra y la clase grabada a los números que se encuentran en pantalla y en el chat. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.